palabra del Dios viviente. Voy a tomar lectura allí en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, verso 11, dice la Escritura, Tito 2, 11 en adelante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiero resaltar la frase purificar para sí un pueblo propio. Nos habla de la exclusividad con la que el Señor ve a su iglesia, a su pueblo. Otras versiones traducen esta frase de la siguiente manera: haciendo de nosotros un pueblo que fuera su patrimonio. Limpiarnos totalmente para que seamos suyos. Hacer de nosotros un pueblo particularmente consagrado. La idea que transmite esta frase en el original es de estar en torno de algo, como estar gravitando en torno a algo. Así como el Sol ejerce una fuerza sobre los planetas que los atrae hacia él y giran en torno a él. Esa es la idea de esta frase. De la misma manera, el Señor Jesucristo ejerce una poderosa atracción y una maravillosa influencia en su pueblo para que gravitemos a su alrededor, para que, debido a ese magnetismo de Él, por su Espíritu en nosotros, entonces Él nos mantiene así como los planetas en su curso, y nadie ni nada nos puede desviar de allí, porque el poder de Dios nos sostiene. Eso es lo que quiere transmitir el escritor con ese pensamiento, y no solo el escritor, sino el autor de la palabra, que es el Señor. Nos redimió de toda iniquidad, es decir, nos rescató del pecado y de la maldad. Esa es la primera parte del Evangelio. Ese es el primer punto de la obra de redención. Nos rescató del poder del pecado. Esa es solo la mitad del Evangelio. Pero no se puede ignorar la segunda mitad del Evangelio, que es: nos redimió para sí mismo, nos rescató para Él. No solo nos redimió de la iniquidad y ya, sino que la otra parte que debemos de entender también, porque algunos tienen muy clara esa primera parte de que el Señor los redimió de toda iniquidad, pero la otra parte es para Él, nos redimió para sí, nos rescató para que fuésemos su patrimonio, un pueblo que gravite alrededor de Él, que gire en torno a Él. El pueblo de Israel no aprovechó ese privilegio de ser pueblo de Dios, y por eso el Señor los abandonó a sus propios caminos. La nación de Israel pasó por 5 cautiverios, y no aprendió de ninguno de esos cautiverios, perdió esas 5 lecciones de aprendizaje. El primer cautiverio fue allá en Egipto, cuando ellos fueron liberados de Egipto. Fueron liberados para Dios, pero ellos no comprendieron eso de ser para Dios. Entonces, por no entender eso,
fueron introducidos en un segundo cautiverio, si lo podemos llamar así, el cautiverio del desierto, porque el desierto fue un cautiverio, porque ellos podrían haber permanecido allí en el desierto a lo sumo por mucho año, año y medio. Ellos tuvieron un año y medio de jornada desde Egipto a Cades Barnea, ahí a la frontera con la tierra prometida. Después de un año y medio podrían haber entrado a Canaán, pero a causa de su desobediencia e incredulidad, ellos no pudieron entrar porque no comprendieron la meta de su llamamiento, no comprendieron ese para Dios. Dios los sacó de Egipto, pero ellos no entendieron que Dios los había declarado un reino, un pueblo para Él. Le dijo Él, serán para mí un especial tesoro, pero esa parte no la entendieron. ¿Y por qué no entendieron ese para? Ellos entonces estuvieron gravitando no en torno a Dios, sino que estaban allí dando vueltas en círculo, allí en sí mismos, perdidos en el desierto aproximadamente 38 años y medio más, hasta que la segunda generación entró en la tierra de Canaán. El desierto se volvió un cautiverio para ellos porque no comprendieron ese para del llamamiento de Dios para Él, para que le conocieran, para que conocieran al que es verdadero, al verdadero Dios. Ellos no lo entendieron. Fue solamente la segunda generación de esos que salieron de Egipto, que entraron a Canaán, y entonces luego viene el tercer cautiverio, porque Canaán iba a ser para ellos la tierra de su herencia. Ellos deberían ver allí a través de toda la plenitud de Canaán, la plenitud de Dios mismo. Esa tierra, esa libertad los debía llevar a conocer a Dios más profundamente. Pero en vez de eso, se convirtió en uno de los periodos más negros de la historia de Israel. Ellos apostataron una y otra vez. Entonces, ¿qué hacía Dios con el pueblo? Levantaba jueces. ¿Te recuerdan la época de los jueces? Que antes que ser libertadores políticos, eran libertadores espirituales enviados por Dios. Porque para Dios lo espiritual es más importante que lo político. Entonces Él levantaba a aquellos líderes y libertaba al pueblo para sí mismo. Los libertaba para Él, los rescataba para Él. Pero este pueblo terco y contradictor no giraba en torno a Dios, sino que giraban en torno a ellos, en torno a su propia libertad. Aquellos estaban siempre era girando en torno a sus intereses y no a Dios, y resultaron viviendo el periodo de los jueces, el más negro de la historia de Israel dentro de la tierra prometida. ¿Y por qué? Porque no entendieron esa segunda parte, que eran para Él, que eran para Dios. Después del cautiverio en Canaán, ellos pasan a un cuarto cautiverio, y es el cautiverio en Babilonia. ¿Cuál es la explicación del cautiverio en Babilonia? El pueblo no aprendió a girar en torno a Dios mismo. Levantaron sus propios ídolos en los montes altos. En cada colina, en cada montaña levantaban altares, levantaban imágenes de dioses extraños, de imaginación de hombres, ídolos hechos de manos de las personas, pero no reconocieron al Dios verdadero. Ustedes recuerdan lo que dice el Salmo 121, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? La perspectiva de este salmo es esta. Aquellos paganos y apóstatas levantaban sus ojos a los montes porque allí estaban los altares de los ídolos.
Entonces el salmista pregunta, ¿alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Como diciendo, mi socorro no viene de esos altares. Mi socorro no viene de los altares que se han elevado allí a los dioses falsos. Mi socorro no viene de los altares de los dioses que están en los montes. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando el pueblo estaba en ese cautiverio, ellos se entregaron a la adoración de dioses falsos, de ídolos, y permanecieron en ese cautiverio todo aquel tiempo. Y por no haberse arrepentido, entonces Dios los entregó a Babilonia. ¿Qué es Babilonia? La madre de las abominaciones. Es la tierra de la idolatría. La idea de la idolatría nació en Babilonia. Allí proliferaba la idolatría. Babilonia era la tierra de los ídolos. Entonces mire cómo es Dios. Para disciplinar a su pueblo por la idolatría, lo lleva a la tierra de la idolatría. Ese cuarto cautiverio que duró 70 años. Y allí Dios disciplinó a su pueblo como el padre disciplina a sus hijos y les da de lo que ellos querían. Es como si usted tuviese 4 hijos y usted compra un helado para cada uno de los 4. Pero cuando llega a casa con los 4 helados, solamente hay uno de sus hijos, los otros no han llegado del colegio o de algún lugar. El que está se come su helado y usted guarda los otros 3 en la nevera. Pero este niño, sin decirle a usted, va y toma los 4 helados y se los come. A escondidas, se los hurta. Entonces usted decide disciplinarlo, pero lo va a disciplinar con lo mismo que él quería. Entonces usted va y le compra 1 kilo de helado y se lo pone en la mesa y le dice, te lo comes todo. Y cuando él más tarde sienta los dolores estomacales, él va a aprender la disciplina. O sea, usted le dio de lo que él tanto quería. Así hizo Dios con Israel en Babilonia. ¿Qué querían ellos cuando él los tenía en Canaán? Se hicieron cautivos de los ídolos. Cuando estaban en Canaán, ellos se iban tras los dioses falsos, tras los ídolos. Buscaron el socorro no en el que hizo los cielos y la tierra, sino que lo buscaron en los altares que levantaron en los lugares altos, en los montes, porque no quisieron entender que eran para Dios, que eran un pueblo privilegiado, y se mezclaron con las demás naciones y cambiaron a Dios por lo que no es Dios. Entonces Dios les dijo, ¿quieren ídolos? Pues van a tener ídolos. ¿Quieren ser idólatras? Pues los voy a llevar 70 años a la tierra de la idolatría. Y allí estuvieron. Se hastiaron de ídolos, porque en Babilonia habían ídolos por todas partes. Están allí, se empantanaron en esa tierra sin conocer a Dios. Y después de 70 años vuelven a la tierra prometida, de mano de Esdras, de Nehemías y de Zorobabel, ¿recuerdan? Entonces vienen y es restaurada las murallas de Jerusalén, el templo, el sacerdocio, la adoración, la escritura también vuelve la palabra, la ley vuelve a ser leída, los profetas, y entonces allí había suficientes profecías y amonestaciones de parte de Dios que decían que Él mismo vendría. Dios mismo vendrá y os salvará. Ese Dios fuerte, ese Padre eterno, vendría a este mundo, el Mesías, el Salvador, el Cristo. Y estaba profetizado y lo leían todos los sábados en la sinagoga después de que volvieron del cuarto cautiverio. Pero un día, de repente, ese Dios verdadero, ese Mesías, ese Señor, se metió entre ellos como un humano más.
Pero ¿qué pasó con ellos? Con el pueblo que él había creado para sí mismo, no lo reconocieron. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Los suyos lo rechazaron, se escandalizaron de él. Y entonces después vino el quinto cautiverio de los israelitas, el cautiverio en el que Israel permanece hasta el día de hoy. Comenzó en el año 70, el último cautiverio, la última dispersión de Israel. En 1948 comenzaron a retornar a su tierra, pero no ha retornado de ese exilio la totalidad de los israelitas. Y en ese tiempo es donde Dios trata con los gentiles, porque ese pueblo que Él escogió para sí mismo no aprendió de todos esos cautiverios. Y gloria a Dios que entonces se permitió abrirnos la puerta de la gracia para nosotros. Ellos no entendieron que eran el pueblo de la alianza, del pacto, que no solamente Dios los liberaba sino que los traía hacia Él. Ese pueblo no comprendió eso. No entendieron que fueron libertados para Dios. Y porque no alcanzaron a enfocarse en Dios, no gravitaron alrededor de Dios. Dios no se constituyó en el centro de sus vidas, en el centro de su fe. Tuvieron que experimentar esos cautiverios. Entonces, mis amados hermanos, es importante entender este llamamiento que Dios nos ha hecho por su gracia. Que no solamente nos redimió de la iniquidad, eso solamente la mitad. Porque si no entendemos la otra parte, que Él nos redimió para Él. Él no nos salvó para que hagamos nuestra voluntad. Él no nos salvó para que ahora resultemos diciendo, pero es que Dios exige mucho, pero es que Dios, ¿por qué pide tanto? Pero no, es que Él no solo nos salvó de la iniquidad, sino que nos salvó para Él. Él quiere que ahora nosotros seamos su pueblo especial, su especial tesoro. Él quiere que entendamos esa segunda parte del Evangelio, porque si no, entonces fracasamos en comprender ese punto tan importante y podemos errar en arenas movedizas, aún siendo salvos, aún teniendo la vida de Dios en nosotros. Podemos caminar errantes por esta vida, aún siendo creyentes. Podemos divagar en muchos pensamientos y muchas cosas y no disfrutaremos de la libertad que Dios nos ha dado. Libertad para que seamos de Él. Oiga, como dice un texto por ahí que encontré en uno de los profetas menores, dice así: mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. ¿Ustedes alguna vez no escucharon un dicho que hablaba del judío errante? Y le decían a la persona, usted parece como un judío errante. ¿A quién le decían eso? Parece como un judío errante. A uno que iba y venía y no se estabilizaba. Ese dicho lo tomaron de los judíos porque han sido errantes. Errantes, ahí lo dice, es la palabra que se usa para describir la jornada del pueblo de Israel por el desierto. Ellos no eran peregrinos, porque el peregrino tiene una meta. Ellos han sido errantes. Dios no quiere una iglesia que va errante. No quiere creyentes que van errantes por la vida. No, no, no. El apóstol Pedro dice que somos extranjeros y peregrinos, porque tenemos una meta, tenemos un punto de llegada. Pero este pueblo de Israel fueron errantes, no eran peregrinos, erraron, viene de errar, de equivocarse, errar el blanco, erraron la meta, no comprendieron que eran para Dios. No solamente eran libres de Egipto, sino que ahora eran
siervos del Dios Altísimo. Yo quiero decirles, mis amados hermanos y amigos, lo grande de esta salvación no es solo porque Dios nos libró de la condenación, no. Eso es el primer punto y es importante. Lo grande de esta salvación no es que fuimos librados de algo, sino que somos llamados para ser de alguien. No solo porque fuimos librados de la condenación. Estos días una persona preguntaba sobre el infierno, y es que Dios es tan bueno. Usted sabe los argumentos que usa la gente, ¿no? Es que Dios es tan bueno, ¿cómo va a mandar toda la eternidad a alguien a un infierno? ¿Cómo se le ocurre eso, pastor? Yo le respondí, es que no seguimos a Dios por temor al infierno. Porque si no hubiese infierno, Él es digno de que lo amemos. Entonces lo grande de esta salvación no es que Él nos libró de la condenación solamente, sino que nos introdujo a una comunión con Él. Y me temo que algunos creyentes no han entendido esa parte. Son salvos, sí, ya se arrepintieron de sus pecados. Pero ¿por qué ahora tanta cosa, exigen tanto? Esos creyentes no han entendido que no es solo ser libres de algo, sino ser introducidos en alguien, en Cristo, en nuestro año agradable, en nuestro día de reposo, en nuestra esperanza. Lo grande de esta salvación no es solo ser librado de la condenación, sino ser adheridos a alguien, quedar girando allí, gravitando como los planetas no pueden dejar de gravitar alrededor del Sol, porque hay una fuerza que los atrae hacia Él. Nosotros fuimos rescatados para ser de Él, un pueblo para Él, dice, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo celoso de santidad. Fuimos rescatados no solo para dejar de fumar, para dejar de tomar, para dejar de jugar billar, no, esa es una mínima parte. Es para que seas una nueva criatura, para que seas una nueva persona caminando en la tierra, para que Él sea el primero y el último en tu vida, para que sea el primero en la lista y el último en la lista, para que sea el centro de todo, para que sea el todo en todo, para que seamos una propiedad exclusiva de Él. No solo es soy salvo y ya, no, es que ahora soy introducido en alguien maravilloso. Cuando no se entiende ese para Él, el peligro es muy grande. Podemos caer en el pecado de querer usar a Dios para la satisfacción de nuestros intereses, de ver a Dios como la ambulancia de las emergencias. Es cierto que Él nos ayuda, pero Él está comprometido es con el propósito que Él se trazó. Y todo lo que nos suceda será usado para el bien nuestro y para su gloria. Entonces, si ignoramos ese para Él, caemos en el pecado de querer usarlo a Él, y es que Dios me tiene que responder, porque si no me responde, no es así. No vamos a ver a Dios como un medio para alcanzar nuestros caprichos, no. Él es mi meta, mi objetivo, Él es mi inspiración. Recuerde lo que el apóstol Pablo dijo, uno de los versículos más maravillosos de toda la Biblia. Se lo voy a regalar en esta noche, apúntelo por favor. Uno de los versículos más importantes de todos los 31.170 y algo que tiene la Biblia. Romanos 11:36. Romanos 11:36.
Apréndaselo, postéelo en su estado, escríbalo, memorícelo y entienda este mensaje, porque de Él, por Él y para Él, qué poderosa esa frase, escuche, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Eso es entender que no solo fuimos librados de, sino introducidos a. No solo me libró del pecado y ya. No, ahora eres para Él, eres consagrado, eres un instrumento especial y valioso. Eres su hijo, su hija, eres una carta que todos leen. Que el Señor nos ayude a entender el significado de ese para Él. Para que no vivamos cautivos. Porque aún siendo salvos podemos ser cautivos de cosas si ignoramos este principio. Cautivos de cosas, cautivos de hombres, cautivos de sistemas, cautivos de ideas, principalmente cautivos de nosotros mismos, de nuestro egocentrismo. Y aunque usted no lo crea, ese era uno de los problemas de Job. Por eso Dios tuvo que zambullir a Job en ese torbellino. Y cuando el Señor comenzó a trabajar en él estaba de pie, erguido. Pero cuando Dios terminó de trabajar en él, 40 y tantos capítulos después del libro de Job, usted encuentra a un Job humillado, quebrantado, con la cabeza abajo. Y después de que Dios le habló, ¿qué dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Escuche lo que sigue. Por tanto me aborrezco, dice. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Saben lo que quiso decir Job con esa frase? Es que de ahí nuestra versión es muy elegante, pero lo que quiso decir fue esto. Yo no soy tan importante como pensaba. Perdóname porque me amo más a mí que a ti. Perdóname por creerme tan justo, tan íntegro y tan santo como para pensar que no puedo ser probado. Ese era Job. Hasta que Dios lo colocó en el torbellino para que él pudiera ver la majestad de Dios, pero también su propia pecaminosidad, su propia pequeñez. Gloria a Dios que al fin reconoció. Dios fue propicio y le dio el doble de lo que tenía. Y escuche cómo terminó diciendo Job. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Gracias al Señor por ese trabajo fiel de Dios en nuestras vidas. Él no desea que seamos una casa construida a medias. Él no desea que seamos una torre edificada hasta la mitad. Él quiere terminar la obra que ha iniciado en nosotros. Ojalá entendamos ese para, no solamente librados de, sino salvos para Él. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oremos al Señor y démosle gracias por su palabra y que Él nos ayude a entender este propósito para el cual Él nos llamó. Gravitar alrededor de Él, siempre, sin desviarnos de ese curso maravilloso. Soberano Dios, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y nos las has revelado a nosotros, gente tan sencilla, tan frágil, tan débil, pero tú eres bueno. Ayúdame a entender no solo que me libraste de la iniquidad,
sino que me has llamado para que sea tuyo, para que sea tu especial tesoro, para que te adore, para que te sirva con mi vida y con todo mi ser. Tú eres digno, Señor, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyas son. Tuya la magnificencia, el poder, la gloria, la honra y la victoria. Todo lo hemos recibido de tu mano, nada es nuestro. Si algo te damos es porque tú nos has dado primero. Si te amamos es porque tú nos amaste primero. Si te adoramos es porque tú nos rescataste, Señor, y nos has introducido en tu reino de luz. Te alabamos, ayúdanos a gravitar siempre alrededor tuyo, a girar siempre alrededor tuyo, Señor. Que tú sigas siendo el centro de nuestra vida, de la iglesia, de nuestra familia, Señor Jesús. Aleluya.